Muy bien, queremos saludarles nuevamente desde aquí de la ciudad de Bogotá, del estudio de grabación de multimedia de la Unión Colombiana, y queremos compartir con ustedes en esta tarde la grabación de la lección para que ustedes puedan también tener este tema tan interesante que vamos a estudiar. Estoy aquí en compañía del pastor Orlando Flores. Bienvenidos. Hermano Samuel Becerra. Gracias. Bienvenido. Y vamos entonces a hacer una oración para agradecerle al Señor y pedir la bendición también para el estudio de este tema que vamos a tener el día de hoy. Pastor Orlando. Querido Señor, amante Padre, estamos ante ti muy agradecidos por todos los beneficios recibidos, por tu palabra. Permita que no sea extraña, que sea entendible, que toque nuestros corazones y pueda ser aplicada toda aquella enseñanza que contribuya a una proyección hacia la eternidad. Bendice, Señor, a los que por este medio nos están escuchando y viendo, que tú puedas también en sus problemáticas y necesidades, tú puedas suplirlas. Bendíceles, Señor, al igual que nosotros, y permita, Señor, que seamos instrumentos de bien o de mal, canales sin obstáculos para que a través de nuestro medio fluya tu voluntad, Señor, de tu palabra, que llegue a nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Bien, hoy tenemos un tema bastante interesante y ya dejamos el Antiguo Testamento, como lo hemos analizado durante todos estos meses. Este año hemos trabajado los personajes sobresalientes que el Señor usó en el Antiguo Testamento, pero hoy vamos a tratar ya en el Nuevo Testamento y vamos a ver una lección con un título: Perturbado por las buenas nuevas. Y vamos a ver quién fue esa persona que fue perturbado por esa buena nueva y a qué buena nueva se refería, ¿no? Entonces vamos a ver una pequeña introducción para ubicar en el contexto histórico del momento que vamos a mirar en el transcurso de la lección. Pastor Orlando. Bien, aquí seguimos bajo experiencias, bajo el dominio de reyes y también estadistas. Y hoy ya, como fue dicho, nos centramos a la experiencia de los reyes, ya no del Antiguo Testamento solamente, sino del Nuevo Testamento. Ya en este puente del Antiguo con el Nuevo está Herodes el Grande, los famosos Herodes, porque no fue el único Herodes, sino que de él vienen una cantidad de Herodes. Este Herodes es idumeo, es decir, de la descendencia de Saúl. Tuvo varias esposas, quiere decir que su parte moral, con todos sus descendientes, no fue la mejor, ¿no? Sin embargo, tiene una conexión, la parte política con la religiosa, a través de los asmoneos. Se casó con Mariamne I, quien tuvo a Alejandro y Aristóbulo, Alejandro III y Aristóbulo III, a quienes mató posteriormente. Lo vamos a mirar juntamente con su querida esposa Mariamne, por ser precisamente asmonea y para evitar que le quitaran su reino. Eso lo vamos a ver posteriormente. También tuvo Mariamne II, cuyo tuvo Herodes Filipo, el famoso Filipo, que es el esposo de Herodías, quien se había casado, con él, y que luego se casa con el siguiente, que es el hijo de Maltase, que tuvo a Arquelao y Herodes Antipas, que fue el segundo esposo de Herodías. Y Cleopatra tuvo a Filipo II. Entonces es un personaje que tiene un aferramiento al poder, a la autoridad, y no le importa tener que sacrificar vidas. Mató inclusive a su propia descendencia. Y entonces aquí la introducción nos dice que el comandante del cielo fue asaltado por el tentador, y precisamente uno de los que utilizó el demonio para ello fue Herodes. Época en que era un indefenso niño en Belén, dice, trataron de destruirlo en su infancia. Debido a los celos de Herodes, hasta la cruz del Calvario también fue continuamente asediado por el maligno, o sea, por Satanás.
Los concilios de Satanás habían decidido que éste venciera. Ningún ser humano llegado a este mundo había escapado del poder del engañador. Toda la fuerza de la confederación del mal fueron lanzadas en persecución contra el Hijo de Dios. Pero lo más interesante que dice fue que este legado no lo dio a ningún maligno de los ángeles revelados en el cielo, sino que el príncipe mal mismo debía dirigir personalmente la batalla para que finalmente Cristo lo pudiera vencer. Pero el título, perturbado por las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Lo vamos a mirar. Buenas nuevas evangelio, pero para él no eran buenas, así como para el mundo hoy en día el evangelio no son buenas para algunos. Esto le pasaba a este personaje Herodes. Eso lo vamos a mirar a través de la lección. Muy bien. Yo creo que en las lecciones pasadas hemos visto cómo Satanás ha trabajado para estorbar los planes del Señor. Y en este no es la excepción, ¿no? Porque encontramos que en la nota nos dice Satanás sabía que debía vencer o ser derrotado. Una de las dos cosas. Entonces, si lo hizo en el trabajo que vimos con el tiempo de Daniel, los compañeros de Daniel, con Mardoqueo, Esther, Esdras, Nehemías, se hizo ese trabajo para destruir los planes de Dios. Ahora vamos a encontrar que con mayor fuerza hizo un trabajo extraordinario para derrotar al Rey de Reyes. Y como lo vamos a ver en el transcurso de estas lecciones, seguramente lo vamos a mirar en otras lecciones, fue un trabajo duro de Satanás, de vencerlo. Él directamente, como lo vamos a ver en la lección, trabajó con tal de vencer, derrotar al Hijo de Dios, porque era la oportunidad que él creía que tenía, ¿no? No sé si hay algún asunto más, o si no pasamos a la pregunta número 1, y vamos a ver entonces en la primera parte de la lección, pregunta número 1 y 2, en el cual nos va a hablar el rey y sus reacciones. Vamos a ver, la pregunta número 1 dice, ¿quién estaba gobernando en Judea en tiempo del nacimiento de Jesús? ¿Qué noticia asombrosa trajeron los sabios del oriente a Jerusalén? Hermano Samuel, cuéntanos. Entonces, como fue mencionado en la introducción, el que estaba en el reino era Herodes el Grande, quien está tratando de asumir este poder, pues usando diversas maquinaciones y la fuerza y todo ello. Y en medio de estas circunstancias viene el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, ¿no? Y notamos cómo también están involucrados aquí otros personajes ajenos a Israel, como son estos sabios de Oriente, quienes van a demostrar una actitud muy marcada, muy diferente. Y creo que desde esta primera pregunta ya se nos muestra cómo el pueblo judío está rechazando al Señor y Dios, al verdadero Rey de sus vidas. En cambio, los extranjeros, los gentiles, están buscando de Dios. Notamos entonces ese sentido de espiritualidad y ese sentido de adoración. Hay algo interesante acá en la nota, ¿no? Dice que estas personas, esos magos del Oriente, habían estudiado las profecías, ¿no? Sí. Y vamos a verlo que lo han estudiado más que ni los mismos judíos, ¿no? Que debían estar bien preparados para ese acontecimiento, ¿no? Y habían estudiado las profecías. Aparte de eso, la nota nos habla y trataban ansiosamente de descubrir cualquier señal, ¿no? Para que así de esta manera este gran acontecimiento, ser los primeros en darle la bienvenida al Rey Celestial. Entonces, esto nos trae una lección también para nosotros, ¿no? Tenemos que preocuparnos en estudiar también las profecías, ¿no? Las profecías que nos muestran los acontecimientos que están sucediendo, los que irán a suceder. Y si somos descuidados, nos puede pasar como los judíos también, ¿no? Como vamos a ver en la lección. Pero si somos estudiosos de las profecías, si estamos ahí al tanto de los acontecimientos descritos, entonces vamos a mirar en qué tiempo estamos viviendo y qué señales estamos mirando, así como los magos miraron la señal y se dieron cuenta, este es el acontecimiento, este es lo que dice aquí la profecía, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿sí? Quería resaltar acerca de la estrella. Daniel 12 dice, el versículo 3 dice que los entendidos resplandecerán como estrellas del firmamento. Jesús dijo, yo soy la luz. En el Génesis lo primero que se hizo fue sea la luz.
es decir, que nos habla del reino de luz en contraposición al reino de las tinieblas que Satanás lo trajo posteriormente y lamentablemente lo hemos venido manejando hasta el día de hoy. Entonces, su estrella hemos visto en el oriente, fue lo primero que le dijo a Herodes. Y le dijo, su estrella hemos visto en el oriente, y él lo tomó por sorpresa. Y entonces Herodes lo que sí sabía era que los sacerdotes, al igual que hoy, muchos conocemos las partes proféticas, pero no basta conocer las partes proféticas, porque cuando le preguntaron, ¿y dónde dicen las escrituras que nacería? Y recitaron Miqueas 5:2, tú Efrata, Belén, para ser contada, de ti saldrá el que ha de redimir a Israel, y sus salidas son desde la eternidad, del principio de la eternidad. Y lamentablemente dieron la explicación, lo que la profecía decía, pero nadie acompañó a estos personajes del oriente que venían ansiosamente a buscarle. Lo interesante es que la nota nos dice que estos hombres no eran judíos, pero habían estado esperando al Mesías prometido. Habían estado esperando a ese Mesías. Habían estudiado las profecías. Sabían que habían llegado el tiempo cuando Cristo aparecería. Ellos querían ser los primeros en darle la bienvenida al Rey Celestial, al recién nacido, y adorarlo como Rey. Por eso, más adelante, en la siguiente pregunta, nos va a seguir explicando sobre esto. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. ¿Qué efecto tuvieron estas buenas nuevas sobre el rey Herodes? ¿Y qué revelaban estos pensamientos sobre él? La pregunta número 2. Bueno, aquí hay una palabra que dice se turbó. Esa turbación no es positiva, es negativa. Por eso encontramos que tiene que ver con el título, perturbado por las buenas nuevas. Debió haberse perturbado por las malas, pero eran las buenas nuevas para muchos, pero para él eran malas bajo su óptica, porque no quería tener un contrincante cuando se escuchó ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa parte, rey de los judíos, lógicamente chocaba con su aspiración de seguir siendo rey, o sea, como siempre, a veces los hombres nunca piensan en morir, sino que piensan como si fueran eternos. Y entonces dice que Herodes llamó en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo, él sí sabía que era fundamental el tiempo. Las profecías, dice, todo tiene, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Como dice Gálatas, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces él quería saber el tiempo de la aparición de la estrella, porque más adelante, en base a ese tiempo, iba a levantar un proyecto, pero no de bendición, de adoración a Cristo, sino de liquidar, matar, destruir. Entonces dice, y allá y averiguad con diligencia acerca del niño, cuando lo halléis, hacémelo saber, que yo también vaya. Y esa parte que dice, le adore, entre comillas, porque él quería era eliminarlo. Entonces dice la introducción aquí de la nota, dice, la noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por todo Jerusalén. Su extraña misión creó agitación en el pueblo, agitación que penetró hasta al palacio del real de Herodes. El astuto Idumeo quedó perturbado por la insinuación de que pudiese tener un rival. Innumerables crímenes habían manchado el camino de su ascensión al trono. Para poder escalar y llegar a tener los favores de Roma, al igual que muchos de los emperadores y de los líderes de Roma, tuvieron que dejar un camino de sangre. Y esto no fue la excepción de Herodes. Por ser de sangre extranjera, era odiado por el pueblo judío sobre el cual reinaba. Su única seguridad estribaba en el favor de Roma. Solamente Roma lo podía sostener. Herodes invitó entonces a los magos a entrevistarse privadamente con él. Dentro de su corazón rugía una tempestad de ira y de rencor, de temor. Pero, como todo político, a veces sabe manejar las circunstancias. Dice, conservaba en el exterior tranquilidad, serenidad.
Y dice, y recibió cortésmente a los extranjeros, indagó acerca del tiempo que le había aparecido la estrella, simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo, ese simular con gozo, esa hipocresía por dentro, que él ya tenía un proyecto, un plan de destrucción, instado por Satanás. Andad ya y preguntad con diligencia por el niño, y después que lo hallareis, hacédmelo saber para que yo también vaya. Y ya sabemos qué proyecto tenía, y lo vamos a mirar en la siguiente pregunta. Así es, muy bien, vamos entonces a mirar el siguiente subtítulo en el cual nos dice la guía divina. Vamos a ver entonces la pregunta número 3, dice, ¿qué guía proveyó el Señor para estas visitas especiales, inclusive después que salieron de Jerusalén para ir a Belén? ¿Y cómo se sintieron con esta guía? ¿Y qué gran reverencia manifestaron cuando vieron al recién nacido, el rey de los judíos? Exacto. Bueno, qué maravilloso que tenemos una guía divina. Siempre Dios ha guiado a su pueblo, sigue guiándonos. En este caso lo que ellos observan es una estrella que habían visto en el oriente, y afortunadamente ahora pueden notarla, perciben esa guía. En la nota se nos va a decir que los ángeles de Dios, con apariencia de una estrella, condujeron a estos magos en su misión. Bueno, hoy en día también mucha gente trata de buscar guías y trata de adorar a los ángeles. Los ángeles van a ser aquí protagonistas, pero creo que en este tiempo tenemos la palabra profética más segura, que es una antorcha. Como dice David también, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Entonces tenemos esa iluminación. Hubo un resultado, es que pues ellos se regocijaron con muy grande gozo. Estaban pidiendo información, fueron a la cuna del conocimiento judío, era el rey de los judíos, ellos se presentan como extranjeros, y afortunadamente ahora reaparece esta estrella, entonces su camino era seguro para llevarles hasta su lugar. Pero también es vital notar la actitud, el comportamiento de ellos, porque dice que cuando llegaron a la casa, o sea que ya no está en el pesebre, ya está en una casa, está en otro lugar, han pasado un tiempo, ahí está con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y en reconocimiento de su divinidad, por eso le están adorando, también le entregan tesoros como el oro, el incienso, la mirra, y todos estos elementos que eran tan valiosos, pues contribuyeron también para su futura escapada, que vamos a ver, y que es sorprendente, el Hijo de Dios escapando de las manos de seres humanos como Herodes. Pero Dios está dirigiendo, Dios está guiando todas estas circunstancias. Entonces, gloria al Señor que tenemos la guía divina y podemos avanzar con toda seguridad hacia adelante. Amén. Qué interesante cuando miramos acá, ellos venían de lejos, venían allí a un lugar donde creían encontrar toda la información y toda fuente de luz. Sí, lo que ellos necesitaban, y la nota nos habla que salieron antes desilusionados, ¿no? Tristes y solos, ¿no? Porque podía haber, bueno, se añadieron un grupo de personas también, porque ellos estaban allí presentando un asunto de lo que ellos habían visto, de la estrella, y ahora encontraron de que salieron fue tristes, ver la indiferencia que había en los escogidos, el pueblo judío, si era el rey de los judíos, y había una indiferencia total en cuanto a las profecías y los acontecimientos que ellos sí traían, ¿no? Entonces eso también puede traernos una lección para nosotros. Muchas veces las personas que menos creemos, que las personas que de pronto están fuera, pueden darnos también estas cosas de revelación, de cómo ellos pueden también tener luz que nosotros hemos descuidado, ¿no? Entonces es un asunto que podemos aprender de acá. Y dice una parte de la nota, andaban buscando a Jesús. Estas personas andaban buscando a Jesús. ¿Cuántas personas hay de pronto así también que en este mundo están buscando a Jesús? Y nosotros estamos ahí también para ser esas personas que podemos dar la luz, que podamos mostrar, y no ser como los judíos que de pronto ellos llegaron allí, no dieron a conocer esa luz, pero andaban buscando a Jesús. Eso también nos lleva a las personas que debemos llegar. Hay muchas personas que necesitan de Jesús, que buscan a Jesús, y nosotros podamos darle a conocer la verdad tal como es en la palabra de Dios. El Señor en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz.
Cristo es la luz, pero Él ha dejado a su iglesia para que sea luz. El pueblo de Dios debe ser luz. Pero aquí la nota que ya se ha hincapié dice, salido de Jerusalén, la capital, donde estaba Florinata, o sea, no solamente la parte política, sino la parte sumo sacerdotal, el Sanedrín, dice, salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. ¿Qué estamos nosotros legando, dando? ¿Estamos cumpliendo la tarea de ser luz o somos obstáculos para que otros que vienen con ese deseo, buscaban al Señor, buscaban al Rey de Gloria? Pero el pueblo que debería haber estado en primera fila los encontró con una indiferencia terrible, que eso lógicamente lo sorprendió. Hay tres partes aquí en la parte del versículo, es el conocimiento, el sentimiento y el hacer. Ellos habían inquirido, dice a nivel científico, como personas que eran filósofos y todo, astrólogos, pero también querían la parte religiosa, vinieron a buscar, por eso llegaron a la capital, a Jerusalén. Pero dice aquí, se regocijaron con gran gozo cuando vieron la estrella. En lo humano no encontraron, pero Dios los iba a utilizar elementos, iba a utilizar medios. Esa estrella de ángeles, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Jesús dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Quería decir que no siempre el pueblo de Dios, o sea, cumple esa función de ser luz, entonces Dios va a tener que aún hacer que las piedras, las personas que nosotros menos creemos, entren a actuar. ¿Cómo lo hacen? A través de otros medios, en la medio de la naturaleza. En este caso dice, cuando vieron la estrella se regocijaron, sintieron ese gozo. Y al entrar en la casa, vieron, ahora comienzan a ver a la madre postrada, dice, se postraron, la adoraron, abrieron sus tesoros, lo que ellos hicieron, o sea, en base a lo que conocían, en base a lo que sintieron, ahora entonces ofrecieron presentes, y dice que esos presentes eran los que se le daban a los reyes, incienso, mirra y oro. Esos fueron los presentes que se dieron en esa ocasión. Muy bien. Bien, vamos avanzando y vamos a la pregunta número 4. Dice, en lugar de regresar para contarle a Herodes sobre el hallazgo del niño, ¿qué advertencia recibieron y atendieron los magos? ¿Qué tipo de personas eran estos hombres? Qué interesante también ver cómo Dios tiene que intervenir. En vista de cómo estaba el pueblo que decía ser el pueblo de Dios, entonces los ángeles entraron en función. Habían entrado con los magos, guiándolos a través de esa luz, porque los ángeles, al igual que nosotros, estamos llamados a hacer luz. Y dice, pero que ahora tuvieron que presentarse directamente en sueños a José y revelarle, dice que tenían que, ahora dice, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a la tierra por otro camino. Y aquí donde nos habla que eran filósofos, habían estudiado la naturaleza, es decir, astronomía, habían contemplado las maravillas de los cielos, la gloria del sol, la luna y las estrellas, como dice el Salmo 8, cuando veo los cielos, la luna, las estrellas, digo que es el hombre para que tenga el memoria, el Hijo del Hombre para que le visite. Vivían de acuerdo con la tenue luz que brillaba sobre ellos. Y después que los ángeles regresaron al cielo, una estrella luminosa apareció y permaneció en el cielo. Era como un recorderis de que Dios no los abandonaba, de que esa poquita luz que tenían deberían darla a conocer, deberían conservarla, hasta que vinieran refuerzos posteriormente a través del cristianismo que los iba a alcanzar posteriormente, y muchos de los alcanzados por el cristianismo se debieron a que estos hombres también cumplieron esa función de preservar, como dice Apocalipsis 3, dice, retén lo que tiene, o sea, que no deje morir esa luz que ha sido dada. Dios nos ayude para que nosotros podamos entender de que Dios tiene que intervenir cuando nosotros lamentablemente como pueblo no cumplimos las tareas. Los ángeles van a tener que intervenir en muchos de aquellos paganos, aquellos que están buscando a tientas la luz del conocimiento de la verdad. Ojalá que a nosotros no nos pase como este pueblo hebreo.
Muy bien, vamos a dejar esta parte de la guía divina, cómo Dios dirigió, cómo aún estos magos ya no volvieron a Jerusalén, sino que iban por otro lugar para que Herodes no hiciera entonces el trabajo que quería hacer tan rápido. Pero vamos a ver la siguiente parte, dice, un rey cruel con métodos crueles. Vamos a ver la pregunta número 5, ¿qué plan terrible dio el rey Herodes después de haber escuchado que el Mesías había nacido en Belén? ¿Y qué instrucciones dio el Señor a José para salvar la vida del niño? ¿Qué enorme diferencia de actitud se puede ver en los sabios paganos y el rey Herodes? Bueno, entonces está este rey cruel con estos métodos crueles, Herodes, que por donde quiera para él mantenerse en el poder, sembraba ríos de sangre, y esa crueldad se nota ahora fuertemente hacia el Hijo de Dios, y por eso encontramos que el texto dice, Herodes buscará al niño para matarlo. Unos sabios lo buscan para adorarlo. Este personaje conocedor de las escrituras relacionado con el pueblo de Dios ahora lo busca para matarlo. Un gran contraste que notamos acá. Y vemos cómo Dios siempre utiliza diversos medios. Ya en la pregunta anterior se hablaba de los sueños. Ahora vemos la intervención directa de un ángel que también le apareció en sueños a José y le orienta. Notamos que él va a ser obediente también a esa voz de Dios, ¿no? Podría decir, no, pero si él es el Hijo de Dios, Dios lo va a salvar. Pero fue obediente a las indicaciones divinas y siguió esta indicación del cielo. Las diferencias, lo que notamos en las actitudes de ellos, en la nota se nos dice, se puede ver una enorme diferencia en actitud entre los sabios y el rey Herodes. Los gentiles trajeron regalos para el Salvador infante y le adoraron, mientras que Herodes, quien debió haber sido su protector, le odió e intentó matarle. Qué grandes contrastes tan paradójicos, pero hoy en día también se pueden repetir esos contrastes. Estamos nosotros obedeciendo a Jesús, le estamos adorando, estamos siguiendo sus enseñanzas, o actuamos en una actitud indiferente y cruel como lo hizo Herodes. Nuestra decisión para Cristo es vital. Hay algo acá en la nota que dice, pero Satanás dio un poder mayor obrando en contra de los planes. O sea, los planes de Satanás era destruir al niño y de acabar con el plan que Dios tenía también en esta tierra de la redención para el ser humano. Y desde el comienzo del nacimiento del Señor Jesús, ahí está trabajando Satanás con sus ángeles para destruir el plan, desde el pesebre hasta el Calvario. Pero aquí lo encontramos como él mismo ahora trabaja, pero Satanás vio también que había un poder mayor obrando, porque vea, ya no, los magos no van a Jerusalén, José y María se desplazan a otro lugar. Entonces, cómo Dios iba dirigiendo todo, cómo Dios estorbaba o hacía que los planes de Satanás no fueran llevados a cabo de la forma como él quería, sino que el plan de Dios tenía que cumplirse. Pero qué interesante cómo los ángeles están trabajando tanto con los magos como también con José y María, ¿no? ¿Algo más ibas a decir, Pastor Orlando? Sí, aquí entonces encontramos cómo Satanás, o sea, quiso eliminar directamente al verdadero rey. Pero resulta que ese rey tenía que primero ganar súbditos a través de la obra de amor de Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lamentablemente hasta el día de hoy el pueblo judío, dentro de las predicaciones de esa época hasta el día de hoy, esperan como lo esperamos nosotros ya en su segunda venida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero se olvidaba que Isaías 53, que había sido ya revelado, que el Mesías vendría como el Cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y ahora el enemigo que trataba de liquidarlo iba a dar cumplimiento a eso, precisamente, a que él muriera como el Cordero de Dios, que purgaría, pagaría a través de esa acción la culpa, el delito, el pecado. Porque todo esto que estamos viendo, estas experiencias de estos estadistas, de estos reyes, no son el fruto divino, es un fruto diabólico manejado por Satanás. Pero Dios sí tiene un reino diferente,
un reino de amor, de misericordia. Pero antes tenía que demostrarlo él mismo en carne propia, como ese cordero mudo, ese cordero que dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, en la pregunta número 6 encontramos hablando sobre ese rey cruel, con métodos crueles. Dice: ¿qué acto cruel llevó a cabo el rey cuando se dio cuenta de que los sabios se habían ido sin informarle dónde estaba el niño? Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dice: cuando Herodes visualizó que pasó el tiempo y que los magos orientales no habían llegado, entonces él sacó a flote lo que había ya dentro de él deseado, era matar directamente a ese Mesías. ¿Y cómo lo hizo? En base al informe recibido, entonces el tiempo, era fundamental el tiempo en que vieron la estrella. 2 años aproximadamente, dice, de 2 años hacia abajo hay que eliminar a todos los niños menores. Pero esto era en cumplimiento de una profecía de Jeremías que había sido ya revelada muchos años atrás. Jeremías 31:15, que había dicho: voz que fue oída en Ramat, llanto, lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Eso se cumplió cuando Herodes mandó sus tropas a liquidar, a matar a todos los niños menores de 2 años, y allí entonces se vio la crueldad, lo que es un reino de tinieblas, un reino libre de amor, en contraposición a ese reino que Dios quiere volver a implantar aquí, porque Satanás ha implantado un reino diferente al que él quiso que tuviéramos. Entonces, esto también nos dice aquí que esa astucia que él había tratado como político dentro de su trato con los magos, dentro de sus proyectos que tenía, se fracasó. Y ahora le quedaba el recurso de la fuerza, o sea, lo que Satanás va a utilizar en el último tiempo. Primero utiliza la estrategia, la persuasión, la parte de poder persuadir, pero cuando todo eso no se da, entonces sale a relucir que él ha sido homicida al principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, y todos los que le siguen tienen esa misma característica de Satanás. Y entonces ahora iban a mirar directamente ese hacer diabólico. Muy bien. Vamos a la pregunta número 7 y última parte. Las 7 y 8 nos habla del cuidado y protección paterna, ¿no? Dice: ¿cuánto tiempo se quedaron José y María y Jesús en Egipto? ¿Y qué profecía hace referencia a una relación entre Israel y Egipto? Ya entonces en San Mateo se nos dice que estuvieron allá hasta la muerte de Herodes, y se calcula que fue alrededor del año 4 de la vida del Señor Jesucristo, cuando ellos permanecen en esa tierra extraña, logrando una protección, una tierra que antes había sido enemiga de persecución, de causar dolor, ahora les está ayudando. Y si nosotros también pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, se nos dice que las madres y los padres, junto con sus hijos, con sus bebés, con sus niños, pueden tener la plena seguridad de que Dios nos ayuda. Y esto se estaba cumpliendo en la profecía de Oseas 11:1, ¿no? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dios amó a Israel, y Israel como nación fue un tipo, ¿no? Rescatada de Egipto, traída de ese Egipto, pero se cumple también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios ama a los muchachos, a los niños, a los jóvenes. De Egipto llamé a mi hijo, y nos da esa filiación. Somos sus hijos, somos para Él su descendencia, y somos hijos de Dios tanto por creación como por redención. Así que pertenecemos a la familia de Dios, y por eso somos estimados grandemente por Dios. Así es. Me llama la atención algo esta parte de la lección cuando habla de Egipto, ¿no? Eso. Y Egipto siempre lo consideramos nosotros como algo de crueldad, de servidumbre, allá cuando el pueblo de Israel estuvo allí, muerte en varias ocasiones aún de niños. Sí. Pero qué interesante ahora que se convierte en una bendición, ¿no? O sea, ¿cómo hace Dios las cosas? Dios es un Dios lleno de poder,
que de aquello que a veces no queremos, de aquello que es lo peor, se convierte ahora en una bendición, aún de las personas, de la ciudad, de cualquier asunto que a veces no pensamos que de ahí puede venir la ayuda, ¿no? Y eso lo encontramos aquí en esta lección, y es una lección para nosotros también, ¿no? Que a veces Dios obra de una manera como que nosotros no entendemos cómo es que Dios hace esa obra, ¿no? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, de hacer de lo imposible cosas maravillosas, y esto lo estamos mirando en este caso, como la protección del niño Jesús iba a estar allá en Egipto, y Dios lo coloca allí en Egipto para que allí sea protegido, ¿no? Entonces es lecciones interesantes de cómo Dios hace la obra y cómo sigue haciendo, y seguramente hasta nuestros días no podemos dudar también en la forma como Dios puede trabajar. Bueno, yo quiero tocar dos punticos aquí. La primera, hasta que la muerte de Herodes, o sea, recordar que dentro del calendario o la parte cronológica que manejamos nosotros en el calendario gregoriano católico, trataron, después de que Roma era pagana pero que ahora pasó a ser cristiana, de buscar la división entre la era cristiana y la era antes de Cristo, pero no tenían suficientes datos históricos, o sea, a mano, y ahí pues lógicamente hubo un desfaz. Por eso cuando Cristo fue bautizado el año 27, dice Lucas que tenía 30 años, o sea, hay una diferencia de 3 años. La otra parte es que de Egipto, llame a mi hijo, o sea, el pueblo hebreo lo había sacado de Egipto, lo había llevado, lo había conducido los 40 días para introducirlo, se le convirtieron en 40 años, ya lo vimos en las lecciones pasadas, no estaban preparados. Ahora ya se habían establecido allá, pero no habían aprendido la lección. O sea, ahora se levantan, ayudan a liquidar, a matar, a destruir al Mesías, al que habían estado esperando, pero que no llenaban el libreto de ser ese rey esplendoroso, descendiente de David, sino que venía sin atractivo alguno como Cordero de Dios. Entonces chocaba con su ideal que ellos tenían, y finalmente entonces lo llevan a la crucifixión. Pero ahora Jesús tuvo que ir a volver a Egipto, o sea, a sacar, primero lo había hecho a través de Moisés, salvado de las aguas. Ahora Cristo mismo tuvo que bajar a Egipto, y hoy ese bajar a Egipto ha sacado del Egipto espiritual a una cantidad de personas como los magos, que fueron paganos, o sea, vinieron de lejanas tierras, no eran del pueblo de Dios, pero ellos abrazaban, anhelaban, mientras el pueblo de Dios lamentablemente parecía que no hubiesen salido de Egipto, que estaban todavía en el Egipto espiritual. Muy bien. Vamos a la pregunta número 8 y última. Dice, ¿qué juicio cayó sobre el cruel rey Herodes no mucho después del asesinato de los inocentes? ¿Y qué le dijo el ángel a José que hiciera después de eso? ¿Qué lección espiritual podemos aprender de estas experiencias? Bueno, nos habla aquí de que después de la muerte de Herodes, ahora vuelve otra vez los ángeles, ya hemos visto los ángeles guiando a los magos, buscan ellos la parte humana dentro del pueblo de Dios, no encuentran lo que ellos anhelaban, vuelve a aparecer la estrella de ángeles guiándolo hasta que lo llevan. Luego allí le aparecen físicamente los ángeles, en sueño le dicen que se vayan por otro camino, que no vayan a regresar a Herodes. Y luego los ángeles también intervienen con José para decirle, agarra al niño, agarra a la madre y sáquelo a Egipto. Y ahora en Egipto se le aparece otra vez los ángeles, así como hoy también en Egipto espiritual dice que son ministros, o sea, portadores de mensajes. Ángel significa mensajeros. Portan mensajes de gracia, mensajes de salvación para ayudarnos en ese gran conflicto, en esa confusión que Satanás quiere implantarnos para que nos podamos perder y no visualizar el reino de Dios. Entonces dice que después de la muerte de Herodes, aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de él, ya no te quedes en Egipto, sino regrese a Israel. Dice, han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó, tomó el niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero
que al llegar allí, entonces José visualiza que está el hijo de Herodes, Arquelao, que habla que era el más que se asemejaba en carácter directamente a su padre. Entonces tuvo temor, tuvo miedo, y por eso se fue a Nazaret, para que se cumpliera otra profecía que se llamaría Nazareno, porque de allá iba a estar en Nazaret, la ciudad de Nazaret, una ciudad corrupta de Galilea, para que allí fuese también levantado en medio de la corrupción, como la flor del otus, que es adorada en los asiáticos. Entonces, porque en medio del barro se mantiene blanca. Jesús, en medio de ciudades impías como la que le tocó que levantarse en su juventud, en su niñez, fue fiel hasta el final. Entonces es una gran enseñanza también para que nosotros en medio de Egipto podamos ser llamados a pasar a ser Israel, que Israel significa vencedores no solamente en la parte física, sino en el carácter, en nuestra relación personal con Dios. Así es. Bueno, creo que aquí hemos concluido este tema tan interesante, la forma de perturbado por las buenas nuevas. Y seguramente nosotros en nuestra vida cristiana también el enemigo coloca tropiezos, va a colocar dificultades, no solamente las vamos a sufrir nosotros, sino que ya sabemos que tenemos un ejemplo del Señor Jesús, de su niñez. Aquí vemos estorbado por una y otra forma, cómo sus padres tuvieron que ir a otro lugar, tratar de ocultarse de este Herodes. Y eso es la forma como Satanás quiere destruirnos hoy también. Y como seguramente Dios tiene planes maravillosos, Dios tiene también un asunto interesante para cuidar de nosotros, para defendernos también de los planes del enemigo, porque el enemigo quiere destruirnos. Si no fuera por la protección de los ángeles, del Espíritu de Dios, seguramente que ya estuviéramos destruidos, ya este mundo estuviera, si Dios le permitiera, Satanás haría de esto un caos. Pero qué interesante, Dios tiene también su defensa, Dios tiene un plan maravilloso, como lo tuvo también para defender al niño Jesús. También hoy también tiene planes para defendernos a cada uno de nosotros en nuestras dificultades, en nuestras pruebas, en los momentos aún más difíciles. Ahí está el Señor también para dar la salida y darnos solución, y saber de que no vamos a fracasar porque tenemos al dador de la vida, aquel que es vencedor, y hace que nosotros también podamos salir venciendo. Quería hacer un comentario respecto al estudio adicional basado en dos textos bíblicos. El primero está en Hechos 14:22, que dice que animando, fortaleciendo el ánimo a los discípulos, recordándoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Siempre para establecer el reino de Dios es a través de muchas tribulaciones, a través de una guerra, así como la tuvo Jesús directamente Él, la vamos a tener también nosotros hasta el fin. La segunda es la parte que tiene que aplicarse de acuerdo a esta nota, es Gálatas 6:7, que ya lo hemos visto en las lecciones pasadas. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo se recoge, se ciega, se recoge. ¿Y qué recogió Herodes? Porque Herodes dice aquí, según la enciclopedia, dice que a pesar del afecto por su esposa Mariamne I, que era Asmonea, era de la descendencia de los macabeos, era propenso a ataques violentos de celos. Su hermana, esta Salomé, que era la hermana de Herodes, dice que primero le informó, le sembró cizaña diciendo que Mariamne le jugaba sucio con su esposo Josefo. Entonces Herodes lo ejecutó, lo mató a su cuñado. Perdonó a su esposa, pero esta hermana Salomé, recuerden que hay dos Salomé, esta Salomé y la otra Salomé, que era hija de Herodías, que fue la que le pidió la cabeza de Juan el Bautista en la bandeja. Entonces esta era de la descendencia, precisamente esta Salomé, ¿no? Era la hermana de Herodes. Entonces dice que no se quedó quieta, sino que posteriormente le dijo
que el pueblo hebreo estaba buscando colocar a todos los descendientes judíos de los macabeos, y entre eso estaba Mariamne y sus hijos. Entonces mandó a matar a Mariamne y a sus 2 hijos de carne de él, que fue Alejandro y Aristóbulo III, Alejandro III y Aristóbulo III, según dice la historia. Pero también dice que mató al hermano de Mariamne I, Aristóbulo II, a su abuelo Alejandro Janeo y a la madre, es decir, a la esposa de Alejandro Janeo, que se llamó Alejandra Salomé, también se llamaba Salomé, pero Alejandra. Así que selló con una cantidad de crímenes de su propia familia. Era un monstruo, un criminal. Y dice que finalmente, ¿cómo muere él físicamente? Dice que la historia dice que trató de suicidarse hasta que finalmente muere de fiebre muy alta, colon ulcerado, evacuaciones fétidas, convulsiones y hedor. Así que ese es el fin de aquellos que se oponen al reino de Dios. Es el fin de aquellos monstruos que utilizan armas diferentes al amor, y que no es el reino que Dios quiere que se establezca en este mundo, sino el que Él quiere es el reino del amor, que está basado en ese Cristo que nos amó y nos sigue amando hasta el fin. Amén. Bueno, Dios nos ayude y que podamos seguir estudiando este tema tan interesante y podamos también sacar lecciones para nosotros a través de estos temas. Poderlo aplicar, y creo que una de las cosas es cómo Dios puede guiarnos, cómo Dios guía a su iglesia, cómo Dios guía a sus fieles, y desde aún de niño hasta donde Dios puede protegernos. Ahí está la bendición de Dios si nos colocamos de su parte. Esa es una de las lecciones que vamos a aprender. Vamos a hacer una oración para dar conclusión a la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de haber estudiado también esta lección. Te rogamos tu bendición a las personas que nos siguen, que ellos también puedan encontrar en esta palabra una bendición en la obra que tú quieres hacer en cada hijo tuyo. Así es. Te rogamos tu bendición en cada una de las personas que hoy están sufriendo, que tienen problemas, que tienen dificultades, que podamos encontrar estas promesas maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros, y cómo Dios quiere protegernos. Tus santos ángeles también quieren hacer esa obra maravillosa para que nosotros podamos salir victoriosos. Gracias por ese plan de salvación, y te rogamos tu bendición. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Muchas gracias por seguirnos. Y gracias también al hermano Jair Ochoa detrás de cámara. El Señor les bendiga a todos. Amén. Bendiciones.